Hola, el objetivo de este video es presentarles qué son los arreglos, sus características y cómo se declaran y usan en lenguaje C. Veremos el caso más sencillo, que es el de los arreglos unidimensionales. Para ello veamos primero un ejemplo. Supongamos que queremos implementar un registrador de temperatura para conocer la temperatura ambiente en el dormitorio de un niño, especialmente durante la noche, para saber en cuánto varió la temperatura y en qué momentos de la noche estuvo más baja. Haremos mediciones cada 3 minutos, comenzando a las 8 de la noche y terminando a las 6:57 de la mañana. El registrador cuenta con un sensor de temperatura conectado a un microcontrolador. El sensor mide la temperatura, la convierte en un número de 8 bits con signo, que representa la temperatura en grados centígrados, y este valor lo envía al microcontrolador cuando éste se lo solicita. El microcontrolador leerá el sensor cada 3 minutos, a partir de las 8 pm, y el valor recibido deberá almacenarlo en su memoria de alguna manera. Una vez hecho eso, al siguiente día podremos ver la información con ayuda del teclado y la pantalla. La información que queremos recolectar tiene estas características. Importa el orden en que se almacenan, pues el primer valor almacenado corresponde a las 8 de la noche, el segundo a las 8:03 y así sucesivamente. Todos los valores son del mismo tipo, números enteros de 8 bits con signo. Y por último, si queremos ver solo un instante de tiempo, digamos a las 8:15 de la noche, queremos hacerlo sin tener que ver necesariamente los valores anteriores a esa hora. Podríamos resolver el problema de almacenamiento creando una variable para cada valor a recibir, pero eso significaría definir 220 variables. Obviamente, esa no es la mejor solución. Debemos emplear una estructura de datos más adecuada que el definir 220 variables distintas. Para ello debemos aprovechar las particularidades que tienen nuestros datos. Son del mismo tipo y tienen un orden. Existe una estructura de datos adecuada para este caso y que se denomina arreglo, o array en inglés. Un arreglo es un conjunto de datos, todos del mismo tipo. A cada dato se le denomina elemento del arreglo. Los elementos del arreglo ocupan direcciones consecutivas de memoria, y cada elemento tiene un índice que lo identifica. En lenguaje C, el primer elemento siempre tiene índice 0. En el ejemplo, el elemento de índice 0 contiene el valor menos 73, el elemento de índice 5 el valor menos 128. En lenguaje C, para definir un arreglo, primero se indica el tipo de dato de sus elementos, en nuestro caso, números de 8 bits con signo. Luego, el nombre del arreglo. A continuación, entre corchetes, el tamaño del arreglo, es decir, el número de elementos que tendrá. Y finalmente, el punto y coma. A este arreglo se le denomina unidimensional porque solamente se emplea un índice para accesar a sus elementos. El arreglo mostrado se llama temperatura y tendrá 220 elementos y con índices de 0 a 219. Para referirnos a un elemento específico del arreglo, utilizamos su nombre y el índice del elemento entre corchetes. El índice puede ser cualquier expresión cuyo resultado sea un entero positivo o cero. En el segundo caso, el índice es el valor de la variable int, que en este caso es 7. Si un elemento del arreglo está a la izquierda de un operador de asignación, se escribe en el elemento el resultado de la expresión de la derecha, tal y como ocurre con cualquier variable. En el ejemplo, se graba en el elemento de índice 0 el valor 20 y en el elemento de índice 1 el valor 19. Si en cambio el elemento aparece a la derecha de un operador de asignación, se lee su contenido sin por ello quedar modificado. En este ejemplo se leen los elementos 0 y 1 y su promedio se graba en la variable prom. La estructura condicional for es idónea para manejar arreglos.
En este ejemplo, hacemos que todos los elementos del arreglo temperatura tengan el valor menos 128. Como el sensor de temperatura no puede medir una temperatura tan baja, sabremos que hubo una falla si luego de registrar la temperatura nos aparece ese valor en algún elemento del arreglo. En el lazo for, la variable i la usamos como índice del arreglo y comenzamos con el valor 0 para comenzar escribiendo en el primer elemento del arreglo. Luego verificamos que no hemos llegado al tamaño del arreglo, en este caso 220. No usamos menor o igual, pues hay 220 elementos y el índice mayor es 219. Finalmente, actualizamos en una unidad la variable i para actualizar el siguiente elemento del arreglo. Supongamos que ya registramos todos los datos en el arreglo de temperatura y queremos determinar cuál fue la temperatura mínima. Nuevamente usamos el lazo for para ello. Observar que esta vez en el lazo for comenzamos con el elemento de índice 1 y no el 0. La razón es que usamos el primer elemento como el valor mínimo antes de entrar al lazo for. Dentro del lazo for lo comparamos con los demás elementos y si hay alguno menor, ponemos ese valor menor en la variable tempMin. Con eso concluimos la explicación sobre arreglos. Ahora les dejo planteados 6 ejercicios que pueden hacer antes de la próxima clase.